Hola a todos, bienvenidos una semana más a su programa La Disidencia. Los saludo con mucho gusto. Soy Luis Berman, para aquellos que no me conozcan, y pues este programa tratamos de alguna manera, desmenuzar lo que sucede en la vida pública, política de este país y pues dar nuestra opinión. Así que pues bienvenidos los que por primera vez estén aquí y obviamente los que ya nos siguen de tiempo. Un saludo muy afectuoso. Muchas gracias a toda la gente que hace favor de visitarnos desde otras plataformas y de compartir este contenido. Principalmente un saludo a nuestra casa Wow TV y a nuestros canales hermanos, que es Alterno 180, RIP TV, donde también se transmite este programa. Así como les comento, todas las plataformas que de alguna manera también nos apoyan y difunden este contenido. Entonces, quiero mandar un saludo a en las plataformas como Atypical TV, de Carlos Alarraqui, La Parrilla del buen Poncho Vidales, nuestro hermanito, a quien le mandamos un afectuoso saludo, la gente que viene de Redes en Acción, de Revista Panal, de las redes de Marco Levario Turcot, la revista Etcétera, por supuesto, Amado Avendaño y sus 500 noches, Tere Vale y su Rapidín, también mucha gente que nos ha venido a visitar desde allá, La Otra Opinión con Ricardo Alemán, en fin, hay muchas redes que afortunadamente cada vez se unen más a esta comunidad en donde tratamos de pues dar una opinión, digamos, un poco particular de lo que sucede en este país en cuanto a política se refiere. Así que esta semana vamos a estar hablando de temas bastante interesantes que seguro ustedes también ya traen ahí en el radar. Y pues en el primer bloque vamos a estar hablando acerca de política exterior. Ustedes sabrán que Andrés Manuel López Obrador se fue de gira el fin de semana pasado, estuvo por allá en países centroamericanos, como Nicaragua, como Guatemala, fue a Cuba, y bueno, pues con este fervor revolucionario, pues resulta que sucedieron muchas cosas muy interesantes al respecto, algunas muy evidentes, otras que habría que escarbarle un poquito ahí para darnos cuenta de esos mensajes como sutiles y no, mensajes ahí que van como que quieren decir mucho sin casi decir nada. En fin, pasaron muchas cosas durante esta visita de Andrés Manuel López Obrador a estos países. Quizá lo más relevante al respecto será que López Obrador le pidió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que invite a estos países, concretamente a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua, a la próxima cumbre de las Américas. Y evidentemente, pues Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, no los tiene en su lista de invitados, digamos, ¿verdad? No son países que el gobierno de Estados Unidos pues le agrade invitar principalmente, y el argumento es que no son países democráticos, lo cual me parece que tiene todo el sentido del mundo. Y bueno, al respecto, López Obrador, el día lunes de esta semana, le preguntan en la mañanera al respecto y él dice que bueno, que si Estados Unidos no va a invitar a estos países a formar parte de la Cumbre de las Américas, él simple y sencillamente pues no va. Como lo conocemos comúnmente, esto se le llama berrinche y no de otra manera. Entonces dijo, como no van a invitar a mis amigos, pues entonces no voy, ¿no? Y obviamente Joe Biden yo creo que estuvo pues yo creo que sin dormir. Yo creo que se la pasó toda una noche llorando, ¿no? Y lamentándose porque, híjole, no va a venir López Obrador, chingada madre, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ya hubo una respuesta por parte de la Casa Blanca y bueno, principalmente el argumento es ¿no? Que no son países democráticos y que por eso no los van a invitar, aunque, pues, dijo la vocera del gobierno de Estados Unidos que de cualquier manera todavía ni siquiera mandan las invitaciones. Entonces, no dio una respuesta muy concreta en cuanto a señalar a López Obrador, pero sí dijo que, bueno, no se han invitado, no se han hecho las invitaciones formalmente, pero que de entrada, pase lo que pase, estos países no están contemplados para formar parte de la Cumbre de las Américas.
como les dije, hay muchos temas por ahí por debajo de todo esto que está sucediendo, como la contratación de médicos cubanos para que vengan a nuestro país, como que por qué, si aquí en México sí hay médicos y sí hay muy buenos médicos, especialistas y demás, ¿por qué pagarles a los cubanos y por qué no pagarles a los médicos mexicanos? Bueno, es una de tantas cosas que no comprendemos dentro de la realidad de esa vacinica con canas, como yo le digo a Andrés Manuel López Obrador. En el segundo bloque, vamos a estar hablando acerca de la violencia, esta violencia que cada vez sube más y es una lástima que nuestro país esté pasando por este trance de inseguridad y de violencia. El crimen organizado cada vez tiene más penetración en diferentes estados de la República, prácticamente en todos, pero curioso que en donde hay más violencia son en los estados gobernados por Morena, precisamente. Y como dato nada más, van 500 personas asesinadas hasta estos primeros días de mayo. 10 de los 11 periodistas asesinados en 2022 ocurrieron en estados gobernados por Morena, como ya les mencionaba, y van 60 periodistas asesinados en 41 meses. Entonces, todo parece indicar que en esta idea de los abrazos y no balazos, pues creo que no le está saliendo muy bien a López Obrador y a la 4T. Estamos teniendo más violencia y más muertos, se nota más la mano del crimen organizado en el gobierno y concretamente en los gobiernos de Morena, pues que incluso cuando la guerra declarada totalmente y frontalmente por parte de Felipe Calderón, ustedes se acordarán que en aquella ocasión Felipe Calderón pues dijo que abiertamente que esto era una guerra contra el narcotráfico, y pues bueno, hoy que hay abrazos y no balazos, tenemos más muertos, tenemos más violencia, tenemos más influencia del crimen organizado que en aquel momento. Ya lo estaremos platicando también. Y por último, el tema de, seguro estarán al día con lo que sucedió el pasado fin de semana, en donde estuvieron 2 aviones a punto de colisionar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Esto, entre otras cosas, debido al rediseño del espacio aéreo en la Ciudad de México. Este rediseño ha traído como consecuencia que este que sucedió el sábado 7 de mayo, fue uno de varios más que ya ha habido, nada más que estos obviamente no se han grabado y no se han hecho públicos, pero ya ha habido varios incidentes de colisión entre aviones por el rediseño del espacio aéreo. ¿Qué tiene que ver? Que, bueno, el rediseño del espacio aéreo de la Ciudad de México se hizo con toda la intención de poner a funcionar el Chaifa, el aeropuerto Felipe Ángeles de López Obrador. Entonces, digamos que como parte de su capricho y de querer sacar este aeropuerto en el tiempo que él dijo, pues está trayendo consecuencias bastante pues serias, ¿no? Y el punto es que no nada más es el Chaifa, el punto es que son todas las obras que ha hecho López Obrador, y ya vimos lo que sucedió con la línea 12, una estructura a la que no se le dio mantenimiento, en el que hubo negligencia, en el que hubo corrupción, en el que no hay un solo responsable al día de hoy, y bueno, viene Dos Bocas, viene el Tren Maya, y todas estas obras que se están haciendo al vapor, al chingadazo, como decimos coloquialmente, y todo por cumplir el capricho de un solo hombre y por querer quedar bien con sus votantes, con sus bases, digamos, ¿no? Entonces, esperemos que no tengamos un percance, una tragedia que lamentar, ojalá que no, pero ya lo vimos con la línea 12 y el sábado tuvimos esta colisión, digamos, bueno, este intento de colisión en el que afortunadamente por la pericia del piloto se evitó, pero pues vamos, el riesgo ahí está, todo esto que está alrededor de estas obras tienen consecuencias muy fatales y pues bueno, ese es básicamente lo que vamos a estar platicando el día de hoy en nuestro programa. Así que para ello, para comenzar a platicar de estos temas, le doy la bienvenida como cada semana a mi querido hermano Octavio Catalán, quien nos va a presentar también a nuestros 2 invitados de hoy, que ustedes ya los conocen y que
ya son invitados de casa y por eso están aquí, porque tienen unas aportaciones de primera a este programa de la disidencia. Mi hermanito, Brother, provechito, ¿cómo ya ves que estás? estás ahí bebiendo. Bien, bien, ¿y tú? Ya, con el cafecito, porque, y en taza grande, porque En dicen taza grande. que el tamaño sí importa, sobre todo cuando se trata de café. Así es, así es. Provechito, ¿cómo Mi estás? hermanito, pues atento a todo lo que señalabas de lo que vamos a platicar el día de hoy. Y antes que nada, un saludo a toda la audiencia, ya mencionaste a todas las redes, y bueno, pues a darle, los dos invitados son de casa. La verdad es que estamos viendo cómo sustituimos a Bogus. No, no es cierto, no es cierto. Pero ya se ríe quien se tenía que reír ahí tras bambalinas. Dice que somos una compañía con la que quiere ser cobijado igual que Rolando. Entonces, bueno, vamos bien, mira, vamos a ver su cara, chinga. ¿Cómo estás, mi querido Minadab? Muy bien, queridos hermanos. Bienvenido. No, ¿cómo creen que voy a sustituir yo a mi muy buen amigo el Bogus Belgodere, que está en la cena de grillo de los martes? No, yo con mucho gusto como invitado, cuando haya que participar, con el gusto de saludarlos. Y pues sí, hay demasiados temas de los que nos urge hablar en estas semanas de tanta incertidumbre y de tanta confusión política en México. Oye, pero si lo que buscas es ser arropado, cobijado y apapachado como Rolando, el que da los abrazos de tamal es Fer Galindo, ¿eh? No, yo sé, pero no se preocupen, yo ahora sí que no tengo esos protagonismos de Rolando La Nota, que es un gran amigo, pero él sí es famoso. Yo nada más soy analista y asesor y todo, ya saben cómo es eso. Hola, Fer. Hola, Minadab. No te había visto. ¿Cómo estás, Fer? Bienvenido, Fer. Querido hermano Berman, Octavio, qué gusto saludarlos. Ya próximamente también te daré tu abrazo de tamalito que tanto te agrada. De ninguna manera, yo no quiero que Rolando se ponga celoso, mi querido Fer. Que saque las uñas. Que por cierto, la biblioteca de Aminadab es una biblioteca real, o sea, no es como la biblioteca luego que pones tú, que es nada más una Yo fíjate que dejé de poner mi biblioteca real, porque luego me decían, ay, tienes tal y tal libro, y entonces van a decir que estoy influenciado. Pues todo mundo está influenciado, amigos. Desde que veían Plaza Sésamo, ustedes están influenciados. Pero luego tengo lecturas ahí non santas de las cuales me decía la gente, ¿por qué tienes esos libros atrás? Pues porque sí. Hay que leer. Entonces, los dejamos de ver. Y en el caso de Aminadab se ven tan al fondo que pues no distingues nada, ¿no? Entonces, no pasa nada. No se preocupen, que aquí hay lecturas también de todos santas y no santas. Eso, chinga. Oigan, pues vamos a entrarle a los temas. Me parece que el más delicado, porque puede ser un asunto técnico donde López le saca raja política a un asunto doméstico que había que resolver, es el de Guatemala. Entonces les sugiero que ese lo dejemos hasta el final, el del Seguro Social, en los temas de política exterior. Entonces vamos a entrarles, ¿qué les parece? Primero a lo general, a Cumbre de las Américas, como bien dijo Berman, el berrinche de si no invitan a mis compas no voy, y pues que Estados Unidos se cagoteó de la risa, pero lo que venías diciendo, Aminadab, antes de empezar el programa, me suena complejo en una mente tan simplista como la de López. O sea, en un país, en un planeta que está todavía en una crisis global con lo de Rusia y Ucrania, y parecería que una recomposición de países que forman o no forman un eje, China con una guerra comercial importante con Estados Unidos. A ver, no somos, el mundo está interconectado, para bien o para mal. Y López resulta que dice, pues mis amigos son el eje de bolivariano en plena integración global. Chingado, yo no sé cuántos mexicanos puedan estar todavía romantizando los asesinatos del Che Guevara o la revolución que se iba a concretar de volada y no sé cuántas décadas de dictadura lleva en Cuba,
pero aún los que romantizan semejantes idioteces, pues no creo que quieran ser metidos en el cajón a nivel mundial con Corea del Norte, con Venezuela, vaya, no me parecería coherente en pro de la perspectiva que tenía México de crecimiento y de país y del bienestar de veras. Entonces, Pues sí, vamos a entrarle por ahí. Si mira, quieres, yo estoy de acuerdo, pero a ver, ¿ustedes recuerdan cuando empezó este sexenio que nuestro presidente tenía como miedito a salir del país, ¿no? La verdad de las cosas es que no sabíamos que eso era muy bueno, ¿no? Porque ahora que ya está saliendo, pues está haciendo cada desfiguro terrible. Primero, a ver, toda esta gira de Centroamérica primero fue ir a regalar dinero a El Salvador, ir a afiliar guatemaltecos al IMSS, ir a traer médicos cubanos, que ya sabemos que pues, no son médicos, sino que son milicianos y que vienen a adiestrar a las milicias morenistas, y se llevó a los generales a que pues prácticamente no sé qué acuerdos hayan tenido con los militares cubanos. Ustedes recuerdan que en otros casos y en otros países, pues ellos son los que han dirigido desde La Habana la política exterior de Nicaragua, de Granada o la de Venezuela cuando Chávez se fue a atender allá, ¿no? Entonces tú tienes en este caso un tema. Yo no voy a entrar en esos discursos de odio de la traición a la patria, pero a mí me parece que ese tipo de acciones del presidente no fortalecen la soberanía, no fortalecen el interés nacional, son realmente una actitud, como tú bien dices, Octavio, es caprichosa, porque se presta simplemente a toda esta, a toda esta alegoría revolucionaria, supuestamente latinoamericanista, que realmente desde la Revolución Cubana se empezó a difundir por el continente cuando empezaron a exportar. Bueno, acuérdate que en Venezuela fue primero el Caracazo y luego después el Che se fue a Bolivia, y toda esa historia que finalmente ha financiado el régimen cubano como parte de las internacionales socialistas de los tiempos de la Guerra Fría y de antes, ¿no? Entonces ahora lo que tienes es una versión nueva auspiciada por el Foro de Sao Paulo, en donde tienen pues esta visión, dijéramos, de estar queriendo resistirse a un mundo en donde supuestamente no tenemos cabida los países latinoamericanos, en donde tenemos que tener nuestra propia identidad. O sea, una serie de cosas y de mitos de una politización de la política exterior que no reconoce cómo es el mundo, que no reconoce cómo es el intercambio, que no reconoce cómo son la defensa de los intereses nacionales o la cooperación internacional, que es lo que se debe en todo caso de buscar, ¿no? Aquí tú ves que cada una de estas cosas tiene, en primer lugar, un beneficio mínimo para México. Yo no veo cuál es el beneficio de lo que hizo el presidente en Centroamérica, y sin embargo, en el otro caso, de lo de la cumbre de estarse peleando con Estados Unidos, yo sí veo un claro perjuicio, porque en ese sentido no se está fortaleciendo una posición de México como socio comercial, como un aliado estratégico de la región. O sea, no tiene nada que ver con decir, oye, México es un país que va a estar finalmente aprovechando su vecindad, su cercanía, las relaciones económicas y políticas que se pueden dar, sino que resulta que ahora tenemos que llevar la contraria a nuestro principal socio comercial, a un país al que le debemos mucho dinero, al que le vendemos muchas cosas, que nos compra muchas cosas, y que resulta que todo eso el presidente lo pasa por alto para hacerle el favor a dictadorzuelos de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, que son verdaderamente deleznables, que no tienen ningún tipo de ejemplo democrático de respetar los derechos humanos, de ninguna de esas cosas. Y ahí es donde yo siento que pues, es una señal de extravío terrible de un presidente que pues está pensando como siempre, a lo mejor está pensando que a lo mejor ya después de que deje de ser presidente va a andar haciendo giras así como este uruguayo, ¿no? Que ya después quería ser así como idolatrado por toda la izquierda latinoamericana y no sé qué, le hacían programas y documentales de viejito. Dices, oye, pues qué triste que llegues a ser presidente de la República para jugar ese papel, ¿no? Pepe Mujica, ¿no? ¿Te refieres? Ese Pepe Mujica. Mi querido Fer, la política bananera de nuestro Tlatuani. ¿Cómo viste Pues ese tema de la Copa de las Américas y, como decía Minadab, de la gira por Centroamérica? bueno, a ver, de la gira por Centroamérica,
Me preocupa el carácter de operatividad de los programas que quieren implementar allá, ¿no? Sembrando Vida, no sé si puede ejercerse fuera del presupuesto en otro país, o sea, si tenga la condición técnica para hacerlo. O sea, me queda muy claro que aunque no la tuviera, pues lo van a hacer, pero en términos reales, o sea, un programa que debería implementarse en México se va y se implementa en otros países. Y en el caso de la afiliación al IMSS, pues también exactamente lo mismo. Ahora, tampoco es una garantía que los que se van a afiliar al IMSS, de alguna manera el IMSS les provea la salud o les garantice el acceso a los servicios médicos, porque si no pueden hacerlo aquí en México, pues cuánto más lo van a poder hacer con extranjeros, más allá de si nos gusta o no. El asunto es que no es eficiente en términos de lo real, ¿ok? O sea, lo que vimos fue una saturación hospitalaria y demás, y cómo van a resolver eso, pues quién sabe, ¿no? Pero bueno, para el discurso, para la bandera ideológica, como decía Aminadab, pues sí, para su base, para su gente, para los obradoristas que tanto les gusta esta cercanía con Centroamérica. Y no lo digo en tono despreciativo, lo digo en el término más limpio de lo que significa, porque pues es parte de lo que le gusta a López Obrador, o sea, tiene esta visión un tanto del pasado de López Portillo, ¿no? En donde pues de alguna manera quería verse el gobierno mexicano como líder en América Latina y el Caribe con espectáculos de circo, con llamaradas que pretendían lanzar la idea fuerte de soberanía frente a los Estados Unidos y bueno, el imperialismo en épocas de López Portillo, aquí en la actualidad en contra del neoliberalismo o lo que eso signifique. Entonces, lo que quiere Obrador es tener a esa izquierda latinoamericana pues, para mandar un mensaje de unidad frente a Biden, frente a lo que sea. Bueno, en su momento con la CELAC fue contra la OEA y el gobierno, perdón, y la administración que tenía Almagro frente a este organismo. Entonces tiene mucho que ver este aspecto, ¿no? Y además vean los países a los que hacemos referencia, o sea, Nicaragua, Cuba, lo que mencionaba Minadab, pues completamente cierto, ¿no? El caso de los médicos cubanos que van a venir aquí, pues que son como milicias chavistas a adoctrinar, o sea, para eso vienen en general, o sea, los médicos cubanos que vienen aquí, que también ese es otro gran mito de la izquierda, que son los mejores médicos del mundo y que tienen la expertise y la brillantez para hacerlo. Yo seguro, debe haber algunos que sean muy brillantes, pero decir que todos son muy brillantes por encima de muchos médicos que están aquí en México, pues me parece terrible, porque además, algo que no menciona López Obrador, pero que sí lo menciona para defenestrar a los propios médicos, diciendo que hay un déficit de doctores y que no quieren trabajar en zonas apartadas como la región de la montaña de Guerrero o en la zona sur del país o en otros lugares donde son verdaderamente peligrosos. O sea, lo que no dice, porque evidentemente nunca lo va a decir, es que los médicos mexicanos que se van a esos lugares de alta peligrosidad, donde la violencia criminal es el sello de la casa, ni siquiera regresan muchas veces a sus casas, están desaparecidos. Y vaya, que ni siquiera los habitantes de esos lugares a los que envían a los médicos están seguros. Y el acceso a esas zonas es verdaderamente complicado. Si no los llevas, pues ellos por sí mismos no pueden llegar. Además de que muchas veces no cuentan con los servicios de logística y de infraestructura, vaya, ni siquiera para comprar insumos y medicamentos, y todavía tienen el descaro de decir que aquí los médicos especialistas no quieren ir, pues porque obviamente les preocupa más su vida, ¿no? O sea, desde luego que el ejercicio médico es importante, pero también la de protección y defensa de tu vida, para que puedas realizar el ejercicio médico es necesario. Y hay que decir algo, estos médicos cubanos son un gran negocio para el gobierno cubano, ¿eh? O sea, este esquema
de llevar a los médicos cubanos y llevarlo a 60 países y que recauden el dinero, pues es una de las mayores entradas de divisas a Cuba, ¿no? Unas divisas verdaderamente enormes, ¿no? De miles de millones de dólares anuales, que pues es para el propio gobierno. Entonces, pues este discurso propagandístico de la izquierda cubana, que además permea en ciertas sociedades latinoamericanas, donde hay una nostalgia profunda sobre el castrismo y lo que representa la revolución, pues esto es un ejercicio de esclavitud de los médicos cubanos, y lo que hace López Obrador es pues apoyar el abominable gobierno de Díaz-Canel. ¿Es cuánto? Pues sí, ahora lo único de rápido, es el mito de siempre. O sea, la izquierda siempre ha tenido estas estrategias de ir justificando. La embajada de Cuba en los tiempos en los que yo escribía en Excelsior, pues la verdad es que siempre estaban al pendiente cada vez que tú tocabas algo, ¿no? Y hay un activismo desde los periodistas a los que invitaban a la isla a viajes todo pagado, con todas las cosas que un cubano jamás en su vida va a recibir, pues es parte de un aparato propagandístico que allá es represor, y aquí justamente lo que trata es de justificar todas estas cosas, ¿no? Y lo malo es que eso se va extendiendo a otros países, y pues es muy lamentable, ¿no? Que caigamos en eso. Así es. Yo sin ánimo de repetir nada de lo que han dicho en ninguno de los temas, y hablo específicamente de la cumbre y del tema de los médicos cubanos, dije que me reservaría el tema de Guatemala con prudencia. ¿Por qué? Porque en el sur-sureste del país hay un flujo importante de trabajadores guatemaltecos en el campo, que ha forzado a los empresarios de diferentes, que comercializan, que siembran diferentes frutos, y hablo del sur-sureste de forma preponderante: el plátano, la papaya, los campos de cafetales, donde el mexicano no va por los sueldos que se pagan en el campo. Y entonces vienen pues, agricultores guatemaltecos, exactamente el mismo fenómeno que pasa en la frontera sur de los Estados Unidos, donde el mexicano se va a trabajarle el campo a los norteamericanos porque está bien pagado, sucede en buena parte del sur-sureste. Y entonces venía un tema de regulación bien delicado, porque cuando no le caía bien el empresario al gobierno, llega y le dice: oye, tienes 700 guatemaltecos en tu campo trabajando, pues sí, es que el mexicano no quiere trabajarlo. ¿Y dónde están sus aportaciones al seguro social? Pues es que no son mexicanos, maestro. ¿Cómo los doy de alta al seguro social si no son mexicanos? Entonces era un mecanismo de toma y daca de extorsión bien importante. A ver, sí había esfuerzos del propio campo mexicano para regular esto, y hasta donde alcancé a leer las notas, viene de la mano con la tarjeta de migración para poder ser parte del Seguro Mexicano, del Instituto Mexicano del Seguro Social. Ahora, alguien me diría de manera inteligente: entonces 25,000 guatemaltecos de repente van a hacer uso de las instalaciones del saturadísimo IMSS de Chiapas o de Quintana Roo, o hay un pedacito también de otro estado que toca ahí la frontera sur. Pues no, la respuesta es no, porque la realidad es que pasan unas jornadas en el campo mexicano dignas de compararlas con la esclavitud. Y adentro de muchas de estas fincas tienen a su familia, viven ahí una temporada del año y luego regresan a Guatemala. ¿Y qué sucede? Que adentro de estas fincas, ya sea de papaya, de plátano, de café, de lo que sea, de que se estén sembrando alguna semilla, mango, naranja, vaya, el sur-sureste del país es una joya en lo que da de frutos. Ahí adentro los empresarios o los dueños de las fincas les ponen servicios médicos y dormitorios, y les ponen lugares para que coman de manera barata. Insisto, no quisiera yo comparar esto con una tienda de raya, pero no dista mucho. Y era una circunstancia que había que resolver. Entonces,
Yo creo que ahí López Obrador está tratando de resolver un tema doméstico, tratando de colgarse una estrella en la gira internacional, cosa que yo creo que hasta se tardó. Habría que ver de dónde van a salir y cómo se van a empadronar y qué beneficios van a tener, además del seguro social, estos 25,000 trabajadores guatemaltecos. O sea, es una nota que se da muy al vapor, hay que estudiar cómo se va desarrollando. Así es. Mi hermanito, pues nos tenemos que ir a un corte, ya nos pasamos bastante del tiempo, y porque si no, Kenneth nos va a jalar las orejas. Así que, amigos, con eso llegamos al final de este primer bloque. Muchos temas, como les dije al principio, que están por ahí debajo de lo que realmente, de lo que sucedió con esta gira. Y bueno, pues no se olviden en dejarnos sus comentarios. Si algo se nos fue, algo que crean ustedes que es importante, déjenlo aquí abajo en los comentarios y ya lo estaremos comentando en otro programa. Por el momento, vamos a un corte y regresamos para el siguiente bloque de aquí de La Disidencia, donde recuerden, siempre dejamos que hable la libertad. Ya volvemos. Pues ya de vuelta, mis hermanos, y pues este segundo bloque está pues bastante delicado, porque resulta que la violencia en México, lejos de ver que disminuya, cada vez es peor, cada vez aumenta más, cada vez vemos masacres, vemos asesinatos en diferentes estados de la República, y pues no se ve claro, no se ve que alguien haga algo. El ejército, que se supone debería estar poniendo atención en este aspecto, pues está construyendo mega obras y se está dedicando a otra cosa menos a esto. La Guardia Nacional, pues, ¿qué les digo? En cuanto al ranking mundial, México es uno de los países más peligrosos, considerado uno de los más peligrosos del mundo en términos de violencia en general, pero también está rankeado en como uno de los países en donde es más peligroso ejercer el periodismo. Desafortunadamente, como mencionaba al principio del programa, recién acaban de asesinar a otras dos periodistas en Veracruz. Una de ellas era directora de un medio de comunicación local y la otra chica era una fotógrafa que colaboraba con ella. Y así van una serie de asesinatos en lo que va del sexenio de López Obrador, es decir, del año 2018 a la fecha, que siguen y siguen y se siguen acumulando, y el señor no hace nada. El señor dice que son exageraciones, que es porque el golpeteo de los medios, de los conservadores y demás. ¿Qué opinión les merece este tema, mis queridos hermanos? No sé quién se quiera aventar primero, Fer o... Yo quisiera que antes de arrancar veamos lo que sucedía pues este pasado 10 de mayo, que pues espero todas las madres de este país se le hayan pasado muy festejadas, pero mientras unas festejaban, otras reclamaban afuera del Palacio Nacional por sus hijas desaparecidas o víctimas de la violencia, y vean lo que pasaba dentro del Palacio Nacional. Nuestras más sinceras y afectuosas, cariñosas felicitaciones a las mamás, especial a las mamás que tienen hijos. A las mamás que tienen hijos. Brillantísimo, doctísimo. Oye, y fíjate, y al respecto también de lo de los asesinatos ahora de las periodistas en Veracruz, no sé si vieron en la mañanera que cuando habló de esto, le dedicó creo que ni 2 minutos, y dijo, pongan son jarocho en la mañanera, hazme favor.
Bueno, a O ver, sea, es que él siempre trata de ver cómo minimiza, ¿no? O sea, le dicen, oye, está pasando esto, sí, pero volteen a ver el pájaro de allá, ¿no? Es una estrategia que ya raya en lo absurdo y que atenta contra la inteligencia de quien lo escucha. Dabas así es. datos muy importantes, Berman, para que ya se arranque a Minadab o Fer. México ya está entre los países más peligrosos, si vemos contra qué países nos ponen ya, híjole, de vergüenza. 500 personas asesinadas en los primeros días de mayo, hasta los primeros días de mayo. 10 de los 11 periodistas asesinados en 2022 ocurrieron en estados gobernados por Morena. 60 periodistas en 41 meses. Creció al 100% el número de personas desaparecidas en lo que va la mitad del sexenio contra Peña. Contra Peña a esas alturas llevábamos 13,700 desaparecidos y ahorita vamos en 27,600, agregado a los asesinatos de manera dolosa. O sea, no hay una cifra que sea amigable con los resultados de este gobierno. Dale, mi querido Fer, que esto de la violencia, tú la traes muy, muy en el radar, tú traes mucho el mapa y el pulso. Dale, mi querido Fer. Bueno, vamos rápido para darle paso también a otros temas y a Minadab. A ver, en su informe de 2021, artículo 19, señaló que hay ataques contra la prensa cada 14 horas, con 644 ataques documentados en lo que va del año. En el sexenio, 33 periodistas, creo que Berman dijo otra cifra, probablemente la mía se equivoque, 33 periodistas, 7 en 2021, 8 en 2022 y los que se han sumado, ¿no? Hay una desinformación oficial, hay una estigmatización oficial, hay una violencia contra la prensa. El Estado mexicano está involucrado en la mayoría de las perpetraciones de ataques, de agresiones contra los periodistas. Los temas más vinculados tienen que ver con el registro de la violencia criminal o el registro que hacen los periodistas de la corrupción con la clase política, y o bien información que tiene que ver con la clase política, o también puede ser una mezcla de todos los demás puntos que he mencionado. Si tú contrastas los años de Obrador y los contrastas con los de Peña Nieto en materia de ataques, vamos a ver que se incrementaron enormemente. Tú tenías en el sexenio de Peña Nieto agresiones de alrededor de, pues, ¿qué te gusta? 1,053, y en el de López Obrador se está yendo casi a 2,000, lo cual es una cantidad bastante considerable si partes de que llegaron en 2018. Entonces, aquí hay una permanente y continua agresión, aunque ellos dicen que hay una enorme libertad de prensa, lo que también hemos visto que existen mecanismos de presión contra los periodistas. Pero esto no solamente es privativo de los periodistas, porque estabas mencionando el tema de las madres y el movimiento por nuestros desaparecidos que se manifestó afuera de Palacio Nacional. Bueno, este movimiento por nuestros desaparecidos es un movimiento que ya lleva mucho tiempo, no es nuevo. De hecho, gran parte de la agenda de López Obrador también tomó elementos cuando era candidato, del movimiento por nuestros desaparecidos, de movimientos que tenían que ver con agresiones, de movimientos que tenían que ver incluso con desapariciones forzadas, en fin. Y lo que ellos dicen, el movimiento por nuestros desaparecidos, que es un movimiento que aglutina distintos colectivos, pues es alrededor de 100,000 desapariciones. Entonces, es una cantidad verdaderamente ominosa la que tenemos ahí. Están marchando como marchan todos los 10 de mayo por el asunto de buscar esclarecimiento en torno a las personas desaparecidas, y porque el nivel de impunidad que tiene el país en esa materia es arriba del 90%. Ni siquiera han podido implementar de manera correcta la estrategia de seguridad a la cual se comprometieron en su momento, que se comprometió en campaña, y de alguna manera esto también repercute en la búsqueda de los desaparecidos, pero también en el seguimiento continuo y permanente
de casos como el que tenemos de las dos periodistas, pero también como el que se presentó del otro periodista que asesinaron, Luis Enrique, creo que se llamaba el periodista de Sinaloa, que lo asesinaron, y al parecer él no escribía sobre temas del crimen organizado, y en algún momento escribió temas políticos, pero se le ubicaba más como entre el mundo de la cultura y el mundo de la política, y también pues lo encontraron de una manera macabra, su cuerpo. Entonces, pues todo esto es un problema que, si bien se heredó, pareciera que todas las soluciones posibles que tenían en campaña, ninguna las han implicado, y además se ha incrementado el número de agresiones y de homicidios dolosos en este país. Entonces, pues es verdaderamente preocupante, sobre todo por los niveles de impunidad. Así es. Miren, amigos, yo creo que hay que tomar lo que decía Octavio. A ver, en la primera semana de mayo, el triple de muertos en el país de los que hubo en los momentos álgidos de Peña Nieto, que fueron más que lo que pasaba con Calderón. Ahora resulta que cuando vivíamos en la guerra de Calderón, este país estaba en paz. Es una cosa totalmente absurda. O sea, resulta que ahí, que era el boom de los asesinatos, el boom de las desapariciones, de los enfrentamientos, era nada aquello que era una tragedia comparado con la tragedia que tenemos hoy. Y esta tragedia tiene varias cosas que a mí me gustaría decir, porque todo lo que dijo Fer Galindo está muy bien como información, como datos. Hay una pequeña cosa en la que quizá yo no estoy tan de acuerdo, que dice que López Obrador no ha implementado su estrategia. Sí la implementó. Es perfecta la estrategia de López Obrador, es no hacer nada. La estrategia de López Obrador es crear una Guardia Nacional que ya sabemos que no va a defender a los ciudadanos, que no va a perseguir a los narcotraficantes y a los delincuentes, que no va a tener la preparación técnica para hacer labores de inteligencia, para hacer labores de prevención de la delincuencia, no está investigando a los criminales. ¿Sabes? No están haciendo nada. Sabemos cada vez que hay algún tipo de, hasta con las manifestaciones que se dan, ya sabemos que la policía no va a actuar. Ya sabemos que no van a perseguir. Ahora, cuando pasó allá en Nuevo León el tema de Devani, sabemos perfectamente que los organismos o las instituciones de procuración de justicia, los servicios periciales, el Ministerio Público, no van a hacer nada a menos que el interesado les dé dinero. Eso mismo lo confesaron. Entonces, este país está convertido en una tragedia porque durante este sexenio, igual más o menos que en los anteriores, no se ha fortalecido la capacidad del Estado para enfrentar al crimen. Y ese es el origen de todo esto, ¿no? Cuando se quisieron hacer todas aquellas instituciones que tuvieran controles de confianza, que tuvieran capacidades de investigación, que estuvieran invirtiendo en tecnología. A ver, la misma política mexicana fue la que descarriló esos intentos, los convirtió en una crítica despiadada para tratar de que otro partido ganara el poder, y lo que estamos viendo ahora es que no hay absolutamente ningún proyecto y no hay recursos para que los ciudadanos tengamos protección. Estamos en un problema de impunidad, y todavía a eso le suman que hay lugares, por ejemplo, como aquí en la Ciudad de México, tú tienes una alcaldía como la de Benito Juárez que tiene su propio programa de seguridad, y resulta que no se están tratando de coordinar, no están viendo cómo mejorar, o sea, que la gente tenga una opinión distinta de lo que pasa entre la policía de la alcaldía y la policía de la Ciudad de México, sino lo que pasa es que la Ciudad de México quiere evitar que los de Benito Juárez hagan su papel, porque ellos sí están teniendo resultados y los que tiene el gobierno de la ciudad no. Es una desgracia, y eso pasa en todo el país. Ustedes ven en cada estado donde hay policías municipales, donde hay policías estatales que son de un partido o de otro, o donde no gobierna Morena, pues ahí se regatean los recursos, se acabaron los programas para financiar las acciones para la prevención de la delincuencia y todo aquello. La seguridad situacional no está desarrollada, no se abren los espacios de participación a los ciudadanos. Entonces, todo esto a lo que nos lleva es que estamos indefensos. Todos los que de alguna forma quieran protegerse, ¿qué es lo que buscan? Pues buscan cómo cierran sus calles, cómo ponen cercas, cómo se van a un coto cerrado, cómo se fortifican, o sea, que ponen cámaras, que ponen, bueno, hay algunos que hasta compran armas a ver si se defienden así. Entonces, este país está en una tragedia de seguridad tan grande, porque además es un tema que el gobierno nunca habla. A ver, en las mañaneras
tú dices, Octavio, que minimizan las cosas. Sí, ciertamente las minimiza, pero además es un tema del que no se habla, es un tema en el que no dice, oye, estamos buscando tales resultados, ¿sabes? Cuando coyunturalmente por la pandemia hubo la baja en algunos delitos, eso sí lo publicitaron como si fuera un gran logro de ellos y no por la propia situación que estábamos viviendo. Pero así que digas, oye, ya la Guardia Nacional ha por lo menos tenido ciertos resultados, ha desplegado operativos, ha capturado, ya no digamos a los capos del narcotráfico, sino a los delincuentes comunes que son los que están extorsionando, los que están secuestrando. No, eso no lo ves. Entonces, ¿cómo quieres que el país tenga una cara diferente cuando lo que campea es la impunidad? Como bien dice Fernando, o sea, hay una gran cantidad de delitos que ni se denuncian y los que se denuncian solo en 1% se esclarecen y eso sí pagas, ¿no? Entonces quiere decir que tú puedes ir a sesionar, a violentar, a hacer feminicidios, o sea, no te va a pasar nada. Los videos que vimos el otro día de Cancún en donde llegan estos sicarios y empiezan a disparar las ametralladoras y que acribillan ahí al que estaba en la puerta, o sea, son cosas que deberían darnos verdaderamente asco y provocar ahí sí la ira y el enojo de la sociedad, porque no estamos reaccionando antes, ya es una cosa normal, cuando el problema es que, como bien decía Fer, en el caso de los médicos mexicanos que no van a esas zonas, bueno, claro, pues, yo lo que quiero es estar con vida, y no es porque sea egoísta, sino, oye, yo no voy a sacrificarme ante un gobierno al que no le importa mi vida, no le importa mi patrimonio, no le importa mi seguridad, mi tranquilidad, y por eso es por lo que este país está a la deriva y al garete en el tema de seguridad. Correcto. Mi querido Octavio, yo creo que es momento de irnos a otro corte, a menos que quieras agregar algo respecto a este tema. Mira, yo creo que en 5 minutos, en lo que vamos al corte, regresamos y planteamos el siguiente tema, va a ser muy complicado. La verdad es que el tema del nuevo aeropuerto y las peripecias que han sucedido lo hemos tocado en muchos programas. Recuerdo que cuando se descarriló la prueba del Tren Maya y los durmientes se votaron, todos nos pitorreamos y decíamos que era otra vez el mismo ejemplo de cómo toda la infraestructura de la ciudad, de todos los lugares donde el Morena llega y hace infraestructura, todo es chafa. Entonces, mira, yo creo que me parecería importante una reflexión tanto de Aminadab como de Fernando, que a veces la gente nos dice, oigan, ustedes son personas pensantes y algunos de ustedes tienen experiencia en política pública, dejen de quejarse. ¿Qué solución le ven? Y creo que por ahí pudiéramos ir perfilando un cierre de programa, brother, porque yo personalmente no veo condiciones políticas, no veo voluntad política para querer encarar un señor problema. Cuando Felipe Calderón empezó la guerra contra el narcotráfico, cuestionable, por cierto, porque pues, al final del día es un mercado que no había que restringirlo ni atacarlo, sino regularlo. Y empezó la escalada de violencia. Cualquier experto en estos temas decía, va a ser una escalada en espiral ascendente. Es decir, por más que nosotros queramos apaciguar el asunto, nos vamos a tardar, algunos decían hasta 2 o 3 generaciones en bajarle este asunto. Yo me aterra pensar que en 30 o 60 años vamos a resolver el problema delincuencial y lo que decía Aminadab, deberíamos de aterrarnos, de horrorizarnos con las escenas delincuenciales a las que ya nos estamos familiarizando, ver en nuestros celulares, en la televisión, en internet, de cómo llegan y acribillan a seres humanos. Pero ¿qué solución le podemos empezar a encontrar a esto para que nuestros hijos y las siguientes generaciones no estén expuestas a eso, no están expuestas a decir, pues me parece normal si un día un hijo o un integrante de mi familia ya no regresa a casa y es parte de la cifra de los desaparecidos, o bueno, pues falleció en un tiroteo de unas bandas delincuenciales, o sea,
me parece muy grave la normalización de esto. ¿Cómo creen Fer y Aminadab que vamos a poder darle, pues ya ni siquiera para atrás, un detente, ¿sabes? Hay que tratar de primero frenar esto. 1 minuto y medio, 2 minutos, Aminadab. Mira, yo lo he mencionado en otras ocasiones aquí, que algo que se necesita es que haya una política de Estado en donde todos participen y todos estén de acuerdo y que todos la respalden. Porque mientras no tengamos eso y que todas las políticas públicas se conviertan en un cuestionamiento político electoral, donde un partido quiere hacer fracasar al que tiene el poder para que entonces sí venga otro gobierno, entonces siempre nosotros vamos a estar poniéndonos zancadillas unos a otros. Ahora, quiero hacer una distinción muy clara en esto. En el caso del actual gobierno de Morena, ahí tenemos un problema mucho más grave que tiene que ver con lo que veremos al final. O sea, hay una concepción del poder que está hecha a partir de la improvisación, de una decisión política por encima de una decisión técnica, que está hecha en el sentido de nunca asumir una responsabilidad por los errores que siempre ocurren en una política. A ver, las políticas no son perfectas, hay objetivos que se trazan, estrategias, acciones, pero no siempre dan los resultados, no siempre funcionan, y entonces ellos, en lugar de asumir una responsabilidad y corregir como lo haría una institución seria o como haría un Estado que realmente estuviera al servicio de los ciudadanos, que bueno, se puede equivocar y puede rectificar, pero ellos empiezan a buscar la exculpación, ellos no tienen la culpa de nada, nunca quieren pagar costo político, esconden los informes, hacen todo ese tipo de cosas, porque es la concepción que tienen del poder. Entonces, si no cambiamos la concepción del poder de quienes lleguen en el futuro a ejercer los cargos, entonces vamos a seguir sufriendo esta política que es la que nos ha llevado a que el tema de la seguridad y los de la infraestructura y muchos otros sean una desgracia. Fer, hace algunos años, más de uno hubiera dicho, para acabar con el tema delincuencial y la violencia generalizada, pues mano dura, ¿no? A lo mejor hace falta un militar en el poder. Hoy ya ni eso, o sea, los tienen haciendo aeropuertos y obra civil y refinerías y repartiendo vacunas y administrando bancos y, o sea, ya hasta la credibilidad social en el ejército como aquella institución que pondría orden, esa ya no existe. ¿Qué solución tentativa se te ocurre, Fer? A ver, rápidamente, cuando mencionaba que tenía una estrategia de seguridad que había prometido en su campaña, si tú veías esa estrategia de seguridad estaba basada en segmentar distintas zonas del país en regiones. Esas regiones, como 150, habían sido clasificadas de mayor violencia. Y esas regiones iban a estar representadas bajo esquemas de cooperación entre el modelo que querían implementar y la gente que estaba en los municipios. Esa estrategia de seguridad que se trabajó en la campaña, desde luego no fue la que finalmente se implementó. Lo cierto es que esa estrategia de seguridad que incluso llevó a cabo cuando fue jefe de gobierno, aquí lo llamaba cuadrantes y aquí fueron regiones en riesgo, era un ejercicio de focalización de la problemática. Ese ejercicio de focalización de la problemática me parecía adecuado. ¿A qué me refiero con esto? Que tenías un buen diagnóstico de la problemática en las regiones y podías ir atacando en esos rubros en concretos. Yo creo que no vas a desaparecer el narcotráfico, estoy convencido completamente de ellos que se tiene que pasar a un esquema de regulación, pero más allá de eso necesitas también tener un esquema de contención, porque lo que estamos viendo es una evolución del crimen organizado en franquicias, estamos viendo una intervención ya desmedida del crimen organizado en procesos electorales y en colusión con la clase política, estamos viendo una presión desde la presidencia para que los militares de alguna manera se replieguen, a pesar de que muchos de ellos son renuentes a hacerlo y que quieren actuar.
pero también estamos enfrentándonos a una situación en donde cuando actúan no lo hacen con toda la expertise ni la capacitación que se requiere, porque la improvisación, como dice Aminadab, con la que se constituyó la Guardia Nacional, es a todas luces visible. O sea, desapareces la Policía Federal preventiva, mandas a muchos al desempleo y no tomas la experiencia ni la expertise de esto. Entonces yo creo que tienes que contener de manera focalizada, tienes que tratar de pasar un esquema de regulación de drogas, que eso no va a pasar. Ningún partido lo va a tomar. Vaya, ningún partido está tomando el tema de la seguridad, les vale madres, o por lo menos yo no lo veo de manera tangible. Los veo preocupados por otras cosas, por temas que, pues, quizá voy a utilizar una falacia del hombre de paja, pero que de alguna manera, pues ahí está y es molesto. Temas como el asunto de lo trans, de las cuestiones lésbico y demás, y estos son los temas que me parecen relevantes. ¿Por qué? Porque competen también a esas comunidades y de alguna manera repercuten en el desarrollo económico del país y en la calidad de vida de nosotros, porque lo que va a terminar por pasar es lo que pasó en la Ciudad de México cuando hicieron ese esquema de cuadrantes, que no implementaron esa estrategia a fin de cuentas, que no tuvo éxito, y en la Ciudad de México ya tenemos diversas organizaciones criminales, un total de 14 grupos delictivos dedicados al tráfico de lo que tú quieras. Y además, algo más horroroso que se está viniendo es la lumpenización del crimen organizado, es decir, como muchas organizaciones criminales ya no tienen lana para pagarles, ya no tienen lana para darles, o se la quieren ahorrar en términos de mercado, lo que hacen es decirles, a ver, yo no te puedo pagar, pero te doy chance de que tú en esta región de allá de la izquierda a la derecha controles y saques lo que puedas, como puedas. Bueno, entonces me dejas hacer lo que sea. Sí, entonces van y hacen lo que sea, y lo que sea es matar, extorsionar, secuestrar, violar. ¿Por qué? Porque tienen el permiso del grupo criminal más fuerte y porque las autoridades con 5 o 6 bragados no se van a meter. Así es. Pues, brother, se nos fue de volada. Ya se nos acabó el tiempo. Ya no hablamos del Chaifa y demás cosas pírricas, pero bueno. Yo quería hacer una analogía ahí de la línea 12 y el Chaifa y el aeropuerto internacional en donde estuvo a punto de estrellarse los 2 aviones, que bueno, más allá de las interpretaciones que haya de eso, el problema es que ya tenemos el antecedente, ¿no? Lo que ocurrió con la línea 12, que fue toda esta cadena de decisiones políticas, de no mantenimiento, de no cumplir con las normas, etcétera, etcétera. Y lo malo es que el aeropuerto, el sistema aeroportuario, donde tenemos 2 aeropuertos en un solo espacio aéreo, está tendiendo hacia lo mismo. Por las decisiones forzadas, por querer a fuerza hacer que funcione un aeropuerto que no va a funcionar. Entonces, eso nos está poniendo en riesgo. Yo solo espero, como decíamos al principio del programa, como tú lo decías muy bien, Berman, que no vaya a ocurrir una tragedia como la de la línea 12 por el capricho de hacer operar 2 aeropuertos a la vez. Así es. Y lo peor es que si llegara a suceder, que esperemos que no, él se va a lavar las manos y va a decir que no es culpa suya. Eso es lo peor de todo. Así es, muy bien. Pero bueno, pues muchas gracias, Aminadab, muchas gracias, mi hermanito Fer, por acompañarnos una vez más aquí en La Disidencia. Ya saben que es su casa y que pues, ya ustedes son recurrentes en este espacio. Mi hermanito Octavio, no sé si quieras agregar algo más. No, pues creo que nada más reiterar el saludo a las mamás esas muy guapas señoras que nos ven. Feliz 10 de mayo con retraso, y creo que viene el 15 de mayo, día del maestro. Del maestro. Así es, así es que pásenla bonito todos los maestros y eduquen a sus chimpanchairos. Y ya nada más como dato extra a nuestra audiencia, estaba viendo un video hace rato en Reforma, y López Dóriga también lo sacó, una camioneta del crimen organizado persiguiendo en una carretera de Michoacán a una camioneta de soldados del ejército mexicano. Imagínense, o sea, los soldados huyendo del crimen organizado. En fin, pues así las cosas en este México lindo y qué herido.
Muchas gracias, querida audiencia, por dedicarnos tiempo y poner atención aquí un poco a la disidencia. Nos vemos la próxima semana en otra emisión más. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse, darle like, presionar la campanita para recibir las notificaciones cada que subimos nuevo contenido. Y pues de verdad estamos muy agradecidos con ustedes. Déjenos sus comentarios, sugerencias, opiniones y demás, que las tomamos en cuenta para futuros programas. Así que, pues muchas gracias. Esto fue todo por hoy aquí en La Disidencia. Nos vemos la próxima semana y que pasen un bonito, pues ya prácticamente fin de semana. Hasta la próxima.